Buenos días, de nuevo con ustedes. Un especial saludo a mis estudiantes del curso tercero C, dentro del contexto de Derecho Administrativo General de la Universidad Externado de Colombia, la Cátedra de Derecho Administrativo General, donde estamos, dada la crisis del COVID-19, del coronavirus, pues teniendo que hacer, utilizando estos mecanismos que la tecnología nos brinda para poder acercarnos un poco más, complementar la clase magistral que desafortunadamente no la podemos hacer presencial. De nuevo quiero agradecer a los señores de Huasca Films la oportunidad que me dan para poder hacer esta transmisión con ustedes e igualmente los trabajos detallados que hacen de edición para hacer mucho más agradable este video. Vuelvo, insisto, es un video complementario de las últimas sesiones en materia de procedimientos administrativos. Hemos iniciado una secuencia de las dos sesiones anteriores sobre procedimientos administrativos especiales. Procedimiento administrativo de extensión de jurisprudencia, que ya lo vimos. Procedimiento administrativo sancionatorio, que tiene una trascendencia enorme en el contexto del Estado Social de Derecho colombiano. Y vamos al tercer procedimiento administrativo especial, que nos corresponde explicar, que deviene de un solo artículo de la ley, que es el artículo 46, que establece lo siguiente. El artículo 46 de la ley 1437 de nuestra ley de procedimientos administrativos. Consulta obligatoria. Cuando el constituyente o la ley ordenen la realización de una consulta previa a la adopción de una decisión administrativa, dicha consulta deberá realizarse dentro de los términos señalados en las normas respectivas, so pena de nulidad de la decisión que se llegare a adoptar. Artículo 46, vuelvo, insisto, es la única disposición que hace referencia al tema, pero que está mencionando que por mandato constitucional o legal se debe adelantar una consulta y me está estableciendo en el 46 una consecuencia, que si no se adelanta la consulta, dado su carácter entonces de consulta vinculante y obligatoria, la consecuencia es la nulidad del acto administrativo o de las decisiones administrativas que se adopten sin la ocurrencia de ese mandato imperativo. Bueno, en primer lugar, pues entonces tenemos que contextualizar esa afirmación, que es una afirmación general, es una norma amplia, no entra en detalle de qué procedimientos administrativos pueden ser donde se exige consultas previas, pueden ser muchos. Sin embargo, mirando el ordenamiento jurídico colombiano, en la realidad de las cosas son muy pocos los casos donde hay necesidad de hacer consulta previa. Tenemos algunas menciones en el ámbito de urbanístico, pero son consultas tendientes a la sustentación de decisiones contenidas en los planes de ordenamiento territorial. Digamos que se trata simplemente de lograr consensos, pero de todas maneras, si no se logran, pues habría una nulidad de los actos correspondientes. Si no se hace, habría nulidad de los actos correspondientes en materia urbanística. Pero yo creo que la norma principalmente, y es el sentido que siempre la hemos entendido en la doctrina colombiana, se está ocupando de un tema fundamental dentro de nuestro contexto jurídico, de nuestro ordenamiento jurídico y principalmente del ordenamiento jurídico nutrido por el ámbito convencional, que son las disposiciones del convenio OIT, del convenio 169 de la OIT, que regula todos los aspectos a lo que es la consulta previa o consentimiento previo e informado de las comunidades indígenas y triviales que habiten los territorios de los países cuando deban adoptarse decisiones que impliquen de una u otra forma o tengan de una u otra forma impacto sobre esas comunidades y sus territorios. Entonces, por eso hemos señalado acá que vamos a hacer la explicación fundamentalmente sobre la base del convenio 169 de la OIT, en concordancia con la ley 1437 del 2011. ¿Qué es el convenio? El convenio es un instrumento del derecho internacional, del derecho convencional, que regula precisamente la temática que les estoy hablando.
que incorpora en opinión de la Corte Interamericana una serie de derechos aparentemente innominados, pero que yo los veo muy claramente definidos en esa misma, a partir de esa misma, de ese mismo convenio 169 del año 89, en relación con este tipo de comunidades, que en Colombia pues obviamente las tenemos, son los habitantes nativos de este territorio, que fue conquistado precisamente a partir de la conquista española, inglesa, holandesa, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, es el tema, es el contexto dentro del cual tenemos que movernos. Pero este es un contexto complejo, ya les digo que nos compromete desde el punto de vista del derecho convencional. Es más, el gran peso de la explicación para poder entender ese artículo 46 tiene que mirarse desde la perspectiva convencional, que es la que da los elementos sustanciales para poder entender los procedimientos que deben adoptar los países para poder cumplir con los mandatos del convenio OIT. Y evidentemente nos tocará analizar, o por lo menos mencionar de manera rápida en esta conferencia, cuáles son los principales instrumentos normativos del orden nacional que permiten desarrollar estos procedimientos. Y por último, cuáles son esos procedimientos, qué forma tienen esos procedimientos, que son procedimientos administrativos, que llevan a la adopción de decisiones administrativas de diferente orden para darle cumplimiento a la decisión de la OIT. Para estos efectos, voy a hacer referencia a aspectos generales de esta problemática. Ya les decía, hay una serie de fundamentos. El primer punto sería cuáles son esos fundamentos convencionales que dicen que hay que desarrollar un procedimiento previo, que hay que hacer ese procedimiento debe concretarse en unas consultas a una especial población cuando deban tomarse decisiones en relación con ellas y su territorio. Principalmente, y vuelvo, insisto, en esa línea van nuestros comentarios, el convenio OIT del año 60, convenio OIT número 69 del año 89, que establece disposiciones del orden convencional vinculante para los países sobre los pueblos indígenas y triviales que habiten países independientes, no países en proceso de colonización o colonizados. ¿Qué disposiciones en concreto? Ya las miraremos, pero prácticamente los artículos 5, 6, 7, 8 y 15, de manera concreta y específica, establecen lo que en mi opinión es el derecho correspondiente e igualmente las hipótesis en las cuales debe hacerse esa consulta y los efectos que puede tener. La segunda, pero ya referida únicamente a derechos a pueblos indígenas, es la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que es la Declaración 61 del 295 del 2007, que trae varias disposiciones que se refieren directamente a la obligatoriedad de la consulta, que serían los artículos 15.2, 18, 19, 32, 36.2 y 38 de manera principal. En tercer lugar, la Convención Americana de Derechos Humanos, no de manera directa, sino a través de su protocolo adicional de San Salvador del año 88, podemos deducir algún tipo de vincularidad en decisiones de esta naturaleza. Artículos 10, 11 y 19. Concretamente, y tiene una importancia enorme, significativa, por el nivel de interpretación e interacción que hace entre derechos humanos, medio ambiente, y dentro del medio ambiente, obviamente, la existencia de este tipo de población indígena. Hago referencia a la opinión consultiva número 23 del 2017 sobre medio ambiente y derechos humanos, donde establecen las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y la integridad personal. Encontramos relación con el tema de la consulta en el ámbito del medio ambiente en los párrafos 166, 167, 168, 169, 213 a 218, 219 a 223, 226 a 232. Igualmente, de manera complementaria, hago mención porque considero que tiene una trascendencia en esta estructuración de este marco convencional, así sea
vuelvo, insisto, no tengo una visión directa, sino complementaria dada la naturaleza de los asuntos que involucra el Acuerdo de Escandú. El Acuerdo de Escandú es invaluable para poder entender el contexto de lo que estamos explicando. Es el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina, suscrito el 4 de marzo del 2018 en San José de Costa Rica, artículos 3, 5 y 7. Por último, hago mención porque además en los trabajos sobre consulta previa lo menciona la Corte Constitucional, pero también lo hemos venido trabajando en la identificación de los principios que rigen toda la actividad de infraestructura. Toca mencionar y trabajar aquí lo que se conoce en el lenguaje jurídico del derecho internacional como los principios de Ruggie. Los principios de Ruggie son principios rectores de las obligaciones de las empresas en relación con el interés general, el derecho internacional, el interés de los países, los pueblos, los compromisos que yo llamo los compromisos sociales de las empresas y de la iniciativa privada. ¿De qué manera deben articularse con las declaraciones de derechos humanos? Y por lo tanto, en esa línea, ¿de qué manera comprometen y establecen vínculos del sector empresarial, industrial, comercial, ¿no?, a partir de la columna vertebral de los derechos humanos, con las poblaciones indígenas, con los grupos triviales, con las negritudes en el caso colombiano, o con las mismas comunidades de otro origen que tenemos y que son protegidas, la comunidad de Rum, por ejemplo, los gitanos, que también son protegidos por el ordenamiento jurídico. Entonces, todas estas normas llevan a que tengamos un marco normativo, en algunos casos de precedentes importantes a partir de los trabajos de la Corte Interamericana. Ya vamos a ver las fuentes jurisprudenciales, pero a nivel de texto, de derechos positivos o del mismo soft law, podemos entender este contexto que les acabo de mencionar, estos que acabamos de mencionar aquí. Entonces, por lo tanto, les ruego a ustedes, cuando estén trabajando, informándose y desarrollándome las preguntas correspondientes, pues tener en cuenta este marco de enunciados de derecho positivo internacional importantísimos. Pero tratándose de un problema convencional, hemos mencionado a la Corte Interamericana, el Protocolo de San Salvador, pero también es importante entender que en los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Interamericana se ha venido trabajando la construcción de una serie de fallos bajo una visión de protección y defensa no solo de derechos individuales, sino también de derechos colectivos. Y en ese escenario de los derechos colectivos vamos a encontrar una producción muy importante de la Corte Interamericana en relación con el alcance del concepto de consulta previa. Hay unos trabajos sistemáticos, hay unas líneas ya formadas de la jurisprudencia interamericana en este sentido. Recuerden ustedes, y ya lo hemos advertido en otras providencias, cómo estas líneas establecen estándares que no son otra cosa que ratio decidendis, que vienen a configurar unos claros, en nuestra opinión, clarísimos precedentes que vinculan a los países en los casos, por sus efectos generales, erga omnes, más aún si se trata de efectos individuales y el país correspondiente ha estado vinculado al fallo. Entonces aquí encontramos hay 4 providencias determinantes de esta línea de construcción sobre la consulta previa, sobre su obligatoriedad, sobre el papel que cumple, sobre su naturaleza, ¿sí?, de mecanismo garante y de respuesta institucional y del sector privado para la protección de esos valores y esos intereses que embargan a los pueblos triviales y a las comunidades indígenas y a las negritudes, ya en el caso colombiano, las negritudes y a los gitanos. Les señalo 4 casos que tenemos que analizar. Seguramente no será en este escenario de la conferencia, que es una conferencia simplemente tutorial, pero que tenemos que trabajarlos para profundizar en el tema. El primero es reciente, de este año. Es el caso de las comunidades indígenas miembros de la asociación Laca Honhat, Nuestra Tierra traduce, versus Argentina, de hace un mes, más o menos al momento que estamos grabando esta conferencia, hace exactamente un mes que fue notificado.
Ahí hay unos párrafos concretos, vuelve la Corte, este fallo es importante porque la Corte reitera su línea que formó prácticamente en el caso Pueblo Salamanca versus Surinam en el año 2007 y que consolida en el caso del pueblo Kiwa Saracayú del año 2012 contra el Perú, contra el Ecuador, perdón, en el sentido de que estamos frente a un derecho propio de estas entidades que hay que verificarlo, que hay que sustentarlo, que compromete las actividades públicas, que estaríamos desconociendo, que los estaríamos desconociendo en el evento en que no se cumpla con la consulta previa en los eventos establecidos en el marco internacional. Entonces este caso es fundamental. Este caso es fundamental, el de Argentina. El segundo, en su orden, el de las comunidades Garifuna de Punta Piedra y sus miembros versus Honduras del año 2015, pero donde yo veo que realmente se consolida el tema y aparece toda una construcción sustancial importantísima dentro del ámbito convencional, es en el de los pueblos indígenas Quisgua de Sarayaku contra Ecuador, que es un caso importantísimo que tiene que ver con hidrocarburos, en los numerales que ustedes ven en pantalla, y el caso Pueblo Salamanca de Surinam en el año 2007, que también da las pautas de lo que es este instrumento de la OIT. Fíjese que en esto la convencionalidad opera de manera ampliada y complementaria, porque realmente la Corte Interamericana está haciendo referencias a un instrumento que deviene de la Organización Internacional del Trabajo, pero que tiene incidencia en el ámbito de los derechos humanos colectivos de estos pueblos, construyendo y dándonos los parámetros de lo que es el alcance de la obligatoriedad de la consulta previa. ¿Qué fundamentos ya tenemos en el orden constitucional colombiano? Pero bueno, veamos cómo ha definido la jurisprudencia de la Corte antes de pasar a los fundamentos colombianos, la Corte Interamericana, cómo ha entendido el tema de la consulta previa. Hago referencia aquí al caso Garifuna Triunfo de la Cruz y sus miembros versus Honduras, Fondo de Reparaciones, sentencia del 8 de octubre del 2015. Observemos cómo aborda el sistema interamericano el problema de la consulta previa en esta línea jurisprudencial porque es reiterativa en todos los fallos. Dice en el numeral 158, para los que estén haciendo seguimiento, la Corte ha señalado anteriormente en el caso Pueblos Indígenas Quisgua de Sarayaku versus Ecuador, comillas, que el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y triviales, además de constituir una norma convencional, es también un principio general del derecho internacional. O sea, no es un problema de tratados, es un problema que podemos ubicarlo fácilmente en el derecho internacional consuetudinario. Y por lo tanto genera una obligación de derecho internacional que nos comprometimos como país, en el caso colombiano, a cumplir en virtud de la Convención de Viena del año 69, cuando aceptamos precisamente que estos asuntos que no están en los tratados también tienen validez en virtud del derecho internacional consuetudinario. Entonces es una regla, es un principio general del derecho internacional, que está cimentado, entre otros, en la estrecha relación de dichas comunidades con su territorio y en el respeto de sus derechos de propiedad colectiva y la identidad cultural. Dichos derechos deben ser garantizados particularmente en una sociedad pluralista, multicultural y democrática, que implica la obligación de los estados de garantizar a los pueblos indígenas y triviales su participación en las decisiones relativas a medidas que puedan afectar sus derechos y en particular su derecho a la propiedad comunal, de acuerdo con sus valores, costumbres y formas de organización. En este sentido, agrega la Corte, el Convenio 169 de la OIT reconoce las aspiraciones de los pueblos indígenas y triviales para asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas, religiones dentro del marco de los estados en que viven. Hay que compatibilizar esos dos ordenamientos, esas dos vidas, esas dos contexturas sociales diferentes, la de la población nativa y la de la población que no es nativa. Y es lo que llama la Corte. Además de conformidad con lo establecido en el artículo 6.1 del Convenio 169 de la OIT, al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados
mediante procedimientos apropiados y particulares a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente. Posteriormente, en el caso de Garifuna Triunfo de la Cruz, en otros aspectos, señala en el numeral 559, lo que estoy resaltando acá de manera subrayada, que dice: lo anterior es necesario para posibilitar la creación de canales de diálogo sostenidos, efectivos y confiables con los pueblos indígenas y tribales en los procedimientos de consulta y participación a través de instituciones representativas. En el último de los casos, en el caso de Argentina, el fallo de hace un mes, la Corte mete un elemento interesante que reduce un poco el marco dogmático y absolutista con que se venía trabajando el tema de las obligaciones de consulta previa, y establece que hay ciertos eventos en los cuales esa consulta previa debe saberse medir, dada la intensidad de la afectación que pueda sufrir el colectivo. Este es digamos, un avance, para algunos puede ser un retroceso en relación con la aplicación del convenio 169 de la OIT. Observen lo que dice la Corte en este tema. Vuelvo, insisto, en el presente año. La Corte entiende que, de acuerdo con las circunstancias, puede ser pertinente en relación con el derecho a la consulta diferenciar entre mejora o mantenimiento de obras ya existentes y realización de obras o proyectos nuevos. En este sentido, no siempre la actividad es tendiente solo al adecuado mantenimiento o mejora de obras requerirán arbitrar procesos de consulta previa. Lo contrario podría implicar, y vean ustedes el planteamiento, un entendimiento irrazonable o excesivo de las obligaciones estatales correlativas a los derechos de consulta y participación, cuestión que debe evaluarse de acuerdo con las circunstancias particulares. En este numeral 179 la Corte abre una puerta muy interesante. Hay que saberla evaluar, es una puerta discrecional, habría que mirarla bajo escenarios de criterios de proporcionalidad y ponderación, para evitar que también por ahí todo vaya a ser considerado como irrelevante para el efecto de la consulta previa. Pero bueno, simplemente quería hacerles ese énfasis en cuanto al tema de la consulta previa desde el punto de vista convencional. O sea, irremediablemente, cuando ustedes tengan que trabajar este procedimiento, tienen que hacerlo en este escenario fundamental de lo que es el ámbito convencional. Y entendiendo el ámbito convencional como un ámbito dentro de un criterio monista, que es el que nosotros defendemos, es decir, de integración de un solo ordenamiento jurídico. Por lo tanto, son tanto normas como planteamientos jurisprudenciales ratio decidente que fluyen de manera ordinaria para poder dar el alcance, en este caso, darle el alcance al artículo 46 de la Ley 1437 del año 2011. A nivel nacional tenemos diferentes disposiciones que complementan y que recepcionan este trabajo de la Corte Interamericana y de la OIT, y lo recepcionan como derecho. En primer lugar, el artículo primero de las bases sustentadoras del Estado colombiano, que acepta precisamente la pluralidad y el reconocimiento multiétnico del Estado colombiano. Artículos 7, 8, 9 y 70, ¿no?, de la Constitución Política. El artículo 40 sobre participación política, porque fundamentalmente lo que está, como dice la Corte Constitucional, la consulta previa es un escenario de participación y de participación política, ¿sí?, que se le reconoce especialmente a este tipo de comunidades. El artículo 329 constitucional, cuando regula las entidades territoriales indígenas. El 330, al regular todo el tema de la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, que va directamente en esta dirección. El artículo 55 transitorio de la Constitución, que incorpora dentro de este ámbito de obligaciones del Estado a los territorios de las negritudes, y que le dan pues una contextura constitucional importante. O sea, ya no solamente es un problema convencional, sino también es un problema constitucional, hace parte de nuestro ordenamiento jurídico, si es que lo quieren ver así, complementado con el orden convencional, o el orden constitucional está permeado en la dirección de garantizar la consulta previa conforme a los trabajos del orden convencional a los cuales Colombia ha participado, Colombia acepta, Colombia respeta y Colombia protege. Precedentes de la Corte son muchos. La Corte Constitucional colombiana tiene unos trabajos impresionantes,
fundamentales, garantísticos de las consultas previas, y sobre todo que ha resuelto esos desfases de intereses que pueden existir en un contexto de mercado entre la iniciativa privada y los derechos de los pueblos indígenas. Ha establecido unos balances significativos. A nivel de tutelas son muchas, son más de 30 tutelas. No quiero en la conferencia ponerme a mencionarlas. Sencillamente he seleccionado las que son sentencias de unificación en diferentes aspectos, pero tendientes a fortalecer esta línea de pensamiento que les acabo de plantear. Son las siguientes. Importante por su conformación y la forma de tratamiento, la SU 123 del 18, la SU 217 del 17, la SU 133 del 17, la SU 97 del 17, la C 389 del 2016, la C 371 del 14, la C 075 del 2009, las SU 383 del 2003 y la SU 039 del 97. Es, diría yo, la línea jurisprudencial en la línea no de desconocer la consulta previa, de apuntalarla en nuestro ordenamiento jurídico en el sentido de que es un derecho de estas comunidades y establece las hipótesis, porque es muy casuística de bienes de tutelas, en las cuales la Corte Constitucional ha considerado que sí debe garantizarse esa consulta, ese diálogo con las comunidades. Diálogo para adopción de decisiones. O sea, ese es un contexto jurídico, en mi opinión, muy importante y que se sustenta, cuando uno las analiza, en líneas generales se está dando cuenta que la Corte Constitucional está en la misma línea de la Corte Interamericana, e igualmente respaldando las obligaciones internacionales derivadas de ese convenio 169 de la OIT. A nivel de trabajos del Consejo de Estado hay muchos fallos resolviendo casos concretos. No hago referencia a ellos, porque me parece que el planteamiento doctrinal ahí es muy casuístico, pero hay tres instrumentos muy importantes, de una profundidad inusitada, que me ha llamado mucho la atención, de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que les ruego a ustedes que lo bajen, porque va a ser objeto de análisis en las preguntas. En primer lugar, el concepto el 2290 del año 2016, que tiene total actualidad dada porque se pronuncia sobre las normas que en este momento está aplicando el Ministerio del Interior sobre consulta previa y sobre ciertas obligaciones derivadas del procedimiento de consulta previa. El 1817 del 2007 y el 1708 del 2006, que teorizan y en la misma línea de lo que les estoy planteando. Ahí no hay variaciones fundamentales, es todo reiterando el compromiso del Estado colombiano, los compromisos internacionales del Estado, los deberes que surgen funcionales para la administración pública y evidentemente las irregularidades que pueden estar cometiéndose por parte de las autoridades si no se cumple con estos procedimientos. En materia legal es amplio. La 1437 con el artículo 46, que es el que motiva esta conferencia, porque es la cola que le estamos buscando a todo de procedimental para poder entender el 46. Pero vienen también normas especiales en varias legislaciones. En materia minera, evidentemente, por el impacto que tiene en el tema de las concesiones mineras y de los títulos mineros que se estén solicitando sobre territorios indígenas. Hay todas unas disposiciones en el Código de Minas que hay que verificar. En la ley 99, la ley ambiental, también las obligaciones son claras a partir del artículo 76. Con necesidad de la consulta obligatoria. La ley 70 del 93, en la necesidad de consultar a las comunidades negras, a las comunidades que tuvieron reconocimiento constitucional precisamente en el texto del 91. La ley 21 del 91, que es a través de la cual Colombia incorpora en el ordenamiento jurídico nacional el convenio 169 de la OIT, y obviamente también las normas de la Corte Constitucional que revisan esa ley y que la incorporan adicionalmente en el bloque de constitucionalidad, porque ahí hace parte, o sea, es un referente de análisis constitucional, por lo menos para el control que hace la Corte, porque quienes manejamos el tema convencional tenemos el referente directo del convenio 669 en el territorio nacional, ¿sí? Para todos los efectos, para todos los efectos.
Desde el punto de vista reglamentario, ahí hay unas situaciones bien interesantes. Tenemos varios decretos, hay un decreto reciente, el 2353, que es más desde el punto de vista del fortalecimiento institucional del Ministerio del Interior para estos trámites, en cumplimiento de fallos de tutela que han ordenado ese fortalecimiento. El decreto 1372 del 2018, llamado Espacio Nacional de Consulta Previa para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras, que son normas especiales para la consulta que tiene que realizarse con estas comunidades. Vienen otros decretos, el decreto el 1066 del 2015, que es este decreto compilador de una cantidad de disposiciones del sector del Ministerio del Interior, donde también aparece el tema de la consulta previa, y el 2041 del 14, que reglamenta el tema de las licencias ambientales que están sujetas a la preceptiva precisamente de la consulta previa a la luz del convenio 169 de la OIT. En el año 13 se expidió un decreto muy importante que nos va a servir de marco para la explicación del flujo en el procedimiento administrativo a seguir. Es lo que llaman una especie de protocolo de coordinación interinstitucional. Yo lo que veo en este decreto es como la premura del gobierno nacional de poder comprometer a todos estos sectores de la administración pública que tienen relación directa con la consulta previa, para que en conjunto con las comunidades interesadas puedan hacer reuniones colectivas, conjuntas, articuladas, coherentes, y poder tomar decisiones rápidas sobre los asuntos, porque el ámbito burocrático que tradicionalmente mueve a nuestra administración, que es impresionante, pues establece unas talanqueras difíciles de manejar. Peor que hay es poder manejar a la administración, y yo lo veo en este decreto, es ese premio del gobierno de poder tener instancias de articulación y concertación verdaderas, reales, ¿sí? Que ese decreto. El decreto 2959 del 2010 es muy interesante porque incorpora a la protección de la consulta previa y le reconoce ese derecho y le establece esas garantías a las comunidades que denominan étnicas rum o gitanas, que son un grupo minoritario en el territorio nacional. Evidentemente no tienen el mismo impacto que el grupo de negritudes y de indígenas, que los indígenas además son naturales de estas tierras, pero que tienen especiales características que el Estado reconoce que deben ser protegidas bajo esta línea de pensamiento de la comunidad internacional. Y el decreto las incorpora y establece normas procedimentales en relación con ellas. Viene el decreto de 1320 del 98, es consulta previa en materia de recursos naturales, que termina siendo subsumido, y yo lo veo muy en relación con el 2613, porque el 2613 le da, termina siendo el que establece básicamente el gran procedimiento para el cumplimiento de estos compromisos internacionales del Estado colombiano. Hay dos directivas presidenciales importantes, muy importantes. Yo diría que son las que definieron el procedimiento administrativo, dado el caos que al parecer existía años atrás sobre el tema. La primera de ellas es la directiva presidencial número 1 del 2010, que establece normas y trata de garantizar la consulta previa, pero la que definitivamente establece un procedimiento y unas pautas y dice cómo tiene que hacerse y cómo tienen que hacerse las reuniones y cómo es el nivel de concertación y quiénes son los responsables. Es la directiva presidencial 10 del 2013, que está vigente. Ya ahorita en el procedimiento vamos a ver qué papel cumple. Y por último, el asunto ha sido de tal importancia, sobre todo en el impacto que tiene en el desarrollo de los grandes proyectos de infraestructura en Colombia, porque evidentemente implica ir a las comunidades nativas, ir a las comunidades de negritudes, que habitan un territorio que va a ser impactado por grandes obras de infraestructura, los grandes proyectos de infraestructura en un país en crecimiento que se requieren precisamente para poder conectar el centro del país con la periferia, con los puertos, etcétera, la construcción de aeropuertos, autopistas, demás expansiones desde el punto de vista de infraestructura, pues llega un momento en que inevitablemente tienen que estar acá. Ahí, por ejemplo, deben operar los principios de Ruggie, que mencionábamos a nivel de Naciones Unidas. Pero la trascendencia es tan grande que se tuvo que expedir el documento COMPES en el caso colombiano, del documento COMPES 3762 del 2013, que da unos lineamientos de política económica para cómo lograr esa articulación.
y qué prioridades existen, lo cual guarda concordancia con el decreto 2613 del 2003, que establece precisamente esos niveles de coordinación que se requieren para poder cumplir procesalmente con la consulta previa. Aspectos especiales: ya habíamos visto los pronunciamientos de la Corte Interamericana, luego también hicimos mención a los pronunciamientos de la Corte Constitucional Colombiana en esos fallos de unificación, que no los voy a abordar ya de manera concreta. Pero, ¿qué asuntos materialmente, si hacemos un resumen, comprende la consulta previa? Porque genéricamente, pues, sabemos que a las comunidades raizales, a los indígenas, a negritudes, etc. Si haciendo un resumen de tanto del Convenio 169 como del documento de Naciones Unidas, veamos más o menos qué comprendería. Explotación y exploración de recursos naturales, mina, energía y petróleos. Formulación, aplicación, evaluación de planes y programas nacionales y regionales de desarrollo. Desarrollo de proyectos de infraestructura y vías. Desarrollo de proyectos educativos vinculados a los grupos étnicos protegidos. Expedición de normas administrativas y legislativas. Proyectos científicos de investigación sobre diversidad biológica, entre otras. Y ya de manera concreta, en el PowerPoint ustedes se encuentran las disposiciones de donde hemos sacado ese marco general de material de compromisos del Estado para ser objeto de la consulta. Básicamente, el artículo 6 del convenio OIT, que dispone que al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlas directamente. B. Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados pueden participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos o de otra índole responsables de políticas y programas que conciernen. Es decir, la involucración de estas comunidades en la toma de la decisión. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo y lograr el consentimiento acerca de las medidas presupuestarias. Pacta sunt servanda, acuerdos de buena fe, comportamientos de buena fe, que obligan al Estado colombiano en virtud del convenio de la Convención de Viena del año 69, artículo 26, que tienen que dominar, porque al fin y al cabo estamos dando el cumplimiento a un instrumento del derecho internacional. No es un cumplimiento formal, se trata de un cumplimiento material del convenio OIT. Otros artículos, el artículo 7, los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en las medidas en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. Y siguen las disposiciones ya en esa misma línea de cooperación, de articulación, de participación, de comunicación permanente y sobre todo de llegar a acuerdos con el poder público, con quienes ejercen el poder, para que las decisiones que se vayan a tomar sean o estén de acuerdo con lo que están planteando o lo que sean la visión de mundo y de territorio de estas comunidades. Lo mismo el artículo 8, el artículo 15, el artículo 16, el artículo 17, el artículo 22, etc. La Declaración de Naciones Unidas vuelve y retoma estos temas. La declaración del año 2007, artículo 19. Los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten a fin de obtener su consentimiento, y aquí
la expresión que utilizamos para nuestra conferencia, con el fin de obtener su consentimiento, es decir, acuerdo de partes, libre, previo e informado, fundado en su razonabilidad cultural, en virtud de lo que es su entendimiento, vuelvo, insisto, de su territorio y su cultura, y estableciendo las prioridades para su vida y para su futuro y para la gente que viene sobre esos territorios. Por eso Naciones Unidas habla de consentimiento libre, previo e informado. Libre porque no puede ser presionado, no puede ser manipulado. Ellos concurren libremente a fijar sus posiciones. Previo porque sería absurdo tomar decisiones administrativas o decisiones contractuales o decisiones mineras, petroleras, de explotación de títulos mineros, etcétera, para después consultar. Las consultas se hacen y las obligaciones previas son previas, no son posteriores. No son para convalidar, sino para poder sacar decisiones coherentes. He informado porque deben tener acceso, y aquí sale existe un deber de información total y completa al Estado y a los privados interesados en los proyectos para que esa comunidad pueda tomar la mejor decisión posible. De lo contrario, se estaría violando el deber de información, que es fundamental dentro del sistema democrático y fundamental para el cumplimiento de este tratado, que tiene que cumplirse de buena fe. Los pueblos indígenas no serán desplazados. Bueno, ya vienen situaciones particulares en el 10, en el 11, en el 15, en el 17, en el 28, el 29, el 30, el 32 y hasta el 38 llegamos sobre este tema. De cumplimiento, la misma línea para hipótesis concretas que se dan en el transcurso de las relaciones entre el Estado, entre los particulares y las comunidades. En el ámbito de los sujetos protegidos, ya les había mencionado, quienes en caso colombiano, porque el convenio 169 pues limita a estas entidades indígenas y raizales. El caso colombiano es amplia, comprende tanto esas comunidades, comprende las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y los grupos étnicos rum o gitano. Todos estos tres grupos son el ámbito de sujetos protegidos. ¿Cuál es el trámite? El trámite administrativo lo he sacado de una combinación entre el decreto 2613 del 13 en concordancia con las directivas presidenciales 1, directiva presidencial 1 del 2010. Articulándolas tenemos lo siguiente. Más o menos, de manera general, son instancias que tienen que ver en este punto, de manera general, porque ya voy a explicar de manera específica y voy a utilizar un documento del Ministerio del Interior que me visualiza muy bien el esquema de producción de estas decisiones. En primer lugar, un gran escenario de activación de protocolos de coordinación, que para eso está el decreto 2613. Reuniones previas necesarias, aclarar qué es lo que se quiere y qué información se tiene y si viene completa o no viene completa. El Estado tiene que saber a través de sus instituciones si tiene plenamente la información y si los proyectos están debidamente articulados y si todas las instancias comprometidas deben estar ya presentes y listas para entrar en el proceso de negociación previa. Certificación de la existencia o no de las comunidades. Fundamental. Si no hay comunidades, pues no hay lugar a la consulta previa, no habría lugar a activar el compromiso internacional, que es un presupuesto para poder tomar decisiones. Reuniones de coordinación y definición del plan de trabajo antes de llegar ya a la mesa a tomar decisiones. Convocatorias a todos los sectores que deban participar en esas reuniones. Ya propiamente las reuniones materialmente consideradas y su dinámica. La suscripción de acuerdos y el seguimiento que debe hacérsele para el cumplimiento, porque pues, al fin y al cabo poner de acuerdo a todos estos, entre comillas, gatos de la administración debe ser un trabajo imposible y tiene que lograrse puntos de articulación. Por eso vuelvo e insisto que este decreto 2613 sale como de la zozobra del gobierno nacional en el sentido de que tenía un poconón de actores institucionales y también actores privados que no lograba ponerlos para la foto, y aquí está tratando de montarlos para la foto
porque al fin y al cabo la demora en consulta previa es la demora en el desarrollo de los grandes proyectos de desarrollo en el país, o la toma de decisiones fundamentales para el desarrollo del país. En este proceso de procedimiento, ya aquí tengo unas instancias, unas fases. Para esto no solamente he analizado las directivas presidenciales 1 y 10 del 10 y 10 del 13, sino también las he articulado con el decreto 2613. Y me sale un procedimiento más o menos así, con las siguientes fases previas a la adopción de la decisión. Primera fase: certificación de comunidades étnicas, que es el presupuesto de la consulta previa a solicitud de entidades públicas interesadas. Porque si no hay, pues no opera. Segunda, reunión de coordinación y definición del plan de trabajo. ¿Quién lo hace? Obviamente, ahí entra a operar el decreto. Todos estos sectores de la administración, todos estos organismos con competencias, ¿sí?, que tienen que ver con el proyecto que va eventualmente a impactar, o con la decisión que va a impactar en el territorio de las comunidades. Tercero, actividades de saneamiento jurídico, definiciones procesales previas, necesidad de evitar dificultades posteriores. ¿Sí? Es bien interesante esta tercera fase porque es tratar de llegar ya sobre la base de temas consolidados, de no improvisación, de que tengamos certeza de que el proyecto es completo, es definido, hay una planeación cierta. ¿Sí? No estamos improvisando, porque va a ser complicado que tomemos decisiones sobre consulta previa sobre base de improvisación, porque vamos a engañar. Recuerden que una de las cosas es la plena información a la comunidad, y si la vamos a informar a medias o le vamos a cambiar el proyecto posteriormente, ¿sí?, entonces el gobierno dice, aquí hay que crear una instancia de saneamiento jurídico, unas definiciones procesales adecuadas, previas, necesarias, y nos vamos con todo a sentarnos ya sobre la base de que sí podemos llegar a puntos de acuerdo. Cuarto, la consulta, que se hace directamente con la comunidad y sus representantes. Consulta previa que puede dar lugar a varias cosas. A, negación, que no haya acuerdos, o que haya acuerdo pleno, o que haya acuerdos parciales. Cualquiera de las tres alternativas es posible. Quinto, protocolización de la documentación sobre consulta previa. ¿Quién va a guardar todo ese anexo? Todo ese histórico. Recuerden ustedes que para efecto de cumplimiento de tratados internacionales es importante los documentos que han servido de fundamento para el acuerdo. Y aquí la preocupación del Estado es, esto es un procedimiento que debe tener un resguardo especial porque va a ser la historia y la sustentación y la motivación del acuerdo, de la consulta que lleva al acuerdo, perdón. Entonces la única manera que se encontró pues es un sistema de protocolización ante notaría para efectos de poder hacer el seguimiento. Viene la sexta etapa, que es el comité de seguimiento, que debe quedar instituido, y sus trabajos, su periodicidad, los puntos neurálgicos del acuerdo para poder hacerlo. Y por último he colocado una séptima etapa, que es ya incorporando el artículo 46 que ustedes tienen, que es el que motiva esta conferencia, que son las acciones judiciales en relación con decisiones adoptadas con violación del anterior procedimiento. Cuando hay fraude, cuando no hay motivación, cuando no hay certeza, cuando realmente la consulta no es material sino formal, o cuando no se hace la consulta. ¿Sí? Entonces ahí vendría a operar ya, y le encontramos una razonabilidad y una lógica al artículo 46 de la ley 1437 del 2011. Aquí me he tomado el atrevimiento, porque es un documento que está en la red, es un documento que figura como del Ministerio del Interior de hace unos años, elaborado por un funcionario del Ministerio del Interior, hace parte de un PowerPoint de unas conferencias que dictó el Ministerio, que lo seleccioné porque es muy gráfico y en parte toma el esquema que yo hice anteriormente. Al esquema anterior yo le agregué dos fases adicionales, que sería la fase séptima y la fase quinta, pero acá en el cuadro es objetiva, y es el cuadro que sugiero para que ustedes le hagan el seguimiento. Además es un cuadro oficial, que me muestra el trámite de la consulta previa
conjugando el 2613 con la directiva presidencial número 10. Para el gobierno, ese procedimiento concuerda más o menos con el que le propuse a ustedes hace un momento. Es decir, concuerdo yo en la lectura que hago con lo que plantea el gobierno en este cuadro. En una primera etapa que es certificación, hay que mirar áreas de influencia, análisis geográfico, cartografía si es necesaria, visitas de verificación. La segunda etapa es si hay necesidad de hacer consultas, deben mediar las consultas necesarias internas a nivel de gobierno, consultas jurídicas, etc. La segunda etapa es de coordinación y preparación, convocatoria a entidades públicas y a los ejecutores. La tercera es preconsulta, la denominan ellos, resolución de dudas jurídicas, la etapa de saneamiento, que yo coloqué como saneamiento, porque además en las disposiciones aparece como un verdadero saneamiento del procedimiento. Aquí lo llaman preconsulta. Resolución de dudas jurídicas, explicación del plan del acuerdo, construcción de ruta metodológica, instalación de apertura formal, etc. Y se apoya en jurisprudencia de la Corte Constitucional. La cuarta es la consulta. ¿Cómo se hace? Identificación de impactos, formulación de medidas, de manejo que guarden proporción con los impactos, las medidas que se tienen que tomar o que se compromete el Estado de prevención, mitigación, corrección, compensación, inversiones, ¿sí? Definir los acuerdos en concreto para su redacción, que exista seguridad jurídica en torno a los mismos, protocolización, y ahí juega con las modalidades que advertíamos. Si el acuerdo es pleno, si el acuerdo es parcial, o que si no hay acuerdo, de todas maneras toca protocolizar porque es el histórico de lo que se ha trabajado. Y por último señalan ellos el seguimiento. No hacen mención al tema de la posibilidad de impugnación, que es la instancia que trae el artículo 46 de la ley 1437. Esto es, a grandes rasgos, la información necesaria para poder trabajar la consulta previa en la perspectiva del cumplimiento de los convenios internacionales. Miren ustedes, a partir de un solo artículo, el artículo 46 de la ley 1437, todo lo que el legislador estaba previendo, que podía ocurrir para poder llegar a decir que hay procedimientos donde la consulta es obligatoria y que si no se cumple con la misma, se produce una causal de nulidad del acto administrativo correspondiente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que lo recomendé en la sesión anterior sobre el tema del proceso sancionatorio, tiene publicado este cuadernillo, que es el cuadernillo número 11, donde desarrolla profundamente toda su línea jurisprudencial sobre pueblos indígenas y triviales. Todo el contexto de los derechos colectivos. Este es un buen instrumento de trabajo, yo lo recomiendo, también es material que hace parte del estudio, para el estudio de la consulta previa, y además nos va a dar las bases sustanciales. En los referentes nacionales los remito a la sentencia de unificación y de constitucionalidad que señalé de la Corte Constitucional y los conceptos importantísimos de la Sala de Consulta y Servicio Civil de nuestro Consejo de Estado. Les agradezco mucho, muy amables por su atención, y nos veremos en la próxima conferencia tratando de dar algunas explicaciones sobre otro procedimiento administrativo especial que es el de cobro ejecutivo. Buenas tardes.